Voy a dar lectura a un texto que se llama Recepción de Artaud en Colombia. Esta es una primera versión de un texto que yo estoy trabajando para unos colegas en Brasil y que Enrique estuvo de acuerdo en que diéramos acá una primera aproximación en español. Voy a ir viendo. Me están faltando 5, ¿no? Para despedir. Quiero leer dos epígrafes primero. Uno es en español de un autor que se llama Javier Gámez. Dice, es una obra de teatro, dice: y ahí estamos, los bereberes infiltrados, buscando lo que no se nos ha perdido, la identidad cultural. Artaud nos daría unas cuantas patadas si nos vieran esto. Pero ¿a quién importa? ¿A quién le importa el tarahumara ese? La segunda cita es directamente de Artaud y dice: quel que soit les sermons des historiens ou de la médecine sur la peste, je crois qu'on peut se mettre d'accord sur l'idée d'une grande maladie qui serait une sorte d'entité psychique et ne serait pas apportée par un virus. De ahí quiero guardar la idea de una medicina, de una peste que sería una gran enfermedad, una especie de entidad psíquica que no era transmitida por un virus. Introducción: poder y límites de la recepción como diseminación de un contagio. Antonin Artaud es un referente obligado y cotidiano del teatro colombiano contemporáneo, al menos en la reflexión sobre el teatro, sobre sus expectativas y su deber ser. Los postulados contenidos de manera metafórica en el teatro son referente obligado, tanto ahora como por lo menos a partir del final de la década de los 60. Esta difusión del pensamiento de Artaud y su entronización como referente del teatro moderno y contemporáneo colombiano contrasta con la escasa referencia de su difusión y de su estudio sistemático a la época. Artaud en Colombia tiene la particularidad de representar más los cambios que de manera más visible encarnan ya el siglo Toschi y su tradición, e incluso con posterioridad Eugène Barba y su Odin Teatro, que la misma práctica escénica que puede animar el propio Artaud. En este amalgamarse con estas dos tradiciones y prácticas escénicas efectivas, Artaud devendrá el inspirador e instigador de una tendencia que será denominada tercer teatro en el final del siglo XX colombiano, en su tránsito al siglo XXI. Así, su difusión se moverá en el espacio cultural construido por la tradición teatral de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, entre un gran contagio potente como el de la peste que anuncia en su teatro su doble, y en una apropiación, transposición, transformación de corte culturalista e identitario. El sentido de los dos epígrafos que ponía al inicio es marcar los límites de esta zona de ingreso, apropiación, transformación y superación de las enseñanzas de Artaud en el teatro colombiano moderno y contemporáneo. En esta ponencia nos proponemos hacer un recorrido por los diferentes sentidos de la presencia de Antonin Artaud en el panorama del teatro y la cultura en Colombia, a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, en lo que denominaremos teatro moderno colombiano. Este recorrido nos llevará a comprender el modo, el sentido y la trascendencia de la recepción del autor francés en nuestro teatro. Pero desde ya podemos destacar el carácter paradójico de esta recepción. Artaud hace su ingreso en nuestra cultura teatral en la década de los años 60, es decir, aproximadamente 12 años después de su muerte, y con retardo a la publicación de su obra, que se despliega entre 1925 con la publicación de L'Omblige de l'Âme hasta 1948 con Pour en finir avec les jugements de Dieu, en un periplo donde es conveniente destacar también la publicación del Le Théâtre Son Double en el 38, D'un voyage au pays de Tarahumara
en el 45 y Van Gogh, Le Suicide de la Société, en el 47, para destacar estos 5 textos a los que volverán siempre las lecturas de Artaud entre los teatreros colombianos. Lo paradójico aquí estriba en la condición paradójica, permítanme la redundancia, de la fundación del teatro moderno en Colombia, en la que, en lugar de darse procesos y etapas de relevamiento como se dio en Europa en el tránsito del siglo XIX al XX, se precipitan de manera simultánea y son asimilados de manera simultánea en una apropiación heteróclita de sus planteamientos las propuestas modernizadoras tanto de Konstantin Stanislavski, con sus contrapartes del Severodón Meyerhold de un lado y de mayor trascendencia sin duda de Bertolt Brecht, pero no solo de ellos, pues no solo esta mezcla de un teatro de la representación realista y un teatro de la representación épica se dan simultáneamente en el origen del teatro colombiano moderno, sino también la mezcla con la que inaugurará la línea de un tercer teatro, la influencia de Jerzy Grotowski con su teatro pobre y naturalmente la del teatro de la crueldad, tanto en Artaud. Utopía y distopía de Artaud en Colombia. Tanto utopía como distopía tienen el sentido de una estética posible de ser interpretada. Tanto utopía como distopía tienen el sentido de ser metáforas del espacio. En nuestro tiempo, el tiempo actual de este principio del siglo XXI, más que una estética posible de ser interpretada y puesta en acción, el pensamiento de Artaud representa un cierto deber ser utópico del teatro. La distopía Artaud hace referencia a un teatro que no pudo ser, a una suerte de interpretación absurda de lo que pudo ser un teatro inspirado por el pensamiento de Artaud, en realidad una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana, como expresa la definición de distopía en el diccionario. En la dirección en la que responde el personaje del epígrafe cuando habla del tarahumara ese imposible e insoportable que podría ser Artaud leído desde nuestro tiempo actual. Esta condición entre utópica y distópica de la recepción de Artaud se integra a la condición paradojal de su arribo e inscripción en la cultura teatral colombiana. Pero antes de postular al menos 3 momentos y condiciones de esa recepción, concentrémonos en el legado de Artaud. Lo primero que tendríamos que establecer es que entendemos por recepción de Artaud en Colombia. Y en primer lugar, ¿de qué Artaud? Porque si hay algo que con el tiempo se vuelve evidente, es que Artaud es un hombre y un pensamiento y una práctica que son cada uno de ellos múltiples. Aquí habrá que pensar en qué consiste la asimilación que el autor hace del teatro y la peste. Enseguida, pensar cuál es la relación entre este teatro y la representación, de manera más precisa y de manera independiente, cuál es la relación entre el teatro entrevisto por Artaud, el teatro burgués al que se enfrenta y el teatro que se configura en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Esto nos da al menos 3 líneas de indagación. Es importante estudiar el contexto de esta recepción, lo que podríamos llamar el ambiente cultural de los años 50-70 en Colombia. ¿Qué teatro se está configurando en ese momento y qué diálogo establecen los autores con el autor francés? Un papel central en las 2 indagaciones nombradas lo juega justamente la pregunta por la representación imposible en el teatro de Artaud. Por último, como una manera de volver al pasado, preguntarnos por la vigencia y actualidad de Artaud. ¿Qué rostros tiene ahora el rostro de Artaud en la posmodernidad? Antonin Artaud como fin del teatro de la ilusión. El teatro europeo de los años 50, que continúa siendo fundamentalmente un teatro de texto, es un teatro que lleva al extremo la crisis de la representación como crítica del teatro de ilusión. Este teatro es el antecedente inmediato del teatro colombiano moderno, pero no se limita a lo que acontece en los años 50,
sino que sintetiza y decanta las transformaciones que se generan en el teatro europeo a partir de 1880, en lo que algunos autores denominan la crisis del drama. Tres son las vías principales en que esta crisis y crítica de la representación se expresa: el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, el teatro épico de Bertolt Brecht y el teatro del absurdo en las modalidades practicadas por Eugenio Ionesco y de manera privilegiada por Samuel Beckett y Jean Genet en los años 50. Estas tres vías tienen en común la contestación de un teatro de la ilusión, teatro en el teatro de Beckett que tiende al silencio, a la oscuridad y a la quietud. A pesar de las diferencias que los especifican, el teatro que realizan o al que aspiran estos autores en los años 50 y 60 continúa y profundiza la crisis del teatro moderno del final del siglo XIX, llevando hasta el límite el cuestionamiento de los principios de la obra dramática, tal como había hasta entonces funcionado con base en los principios racionales de acción dramática, personaje y diálogo. La negación de la ilusión de la representación caracteriza a este teatro postdramático. No en balde el modelo de ceremonia que asume Genet es el del momento de la consagración del pan y el vino y en el cuerpo y la sangre de Cristo en el ritual católico de la misa. Ritual que permite la doble condición de ser participante y espectador para oficiantes y fieles. Este acontecimiento catastrófico en el que los participantes son alcanzados por una nueva dimensión demoledora como el flagelo de la peste, es la que se vislumbra ya de una manera todavía más radical en el teatro de la crueldad de Antonin Artaud. El fin de la representación en el teatro de la crueldad de Artaud. Si la dramaturgia de los tres últimos autores referidos pone en cuestión las posibilidades de la representación, tal como hasta la crisis del drama se había practicado, Artaud va realmente a radicalizar ese cuestionamiento, demandando el fin de la representación. La interdicción de la representación en Artaud se funda en primer lugar en la denuncia de la inutilidad del lenguaje, en la imposibilidad de seguir consumiendo un arte del acontecimiento catastrófico a partir de las palabras que se han separado de las cosas. Lo cito: si el signo de la época es la confusión, yo veo en la base de esta confusión una ruptura entre las cosas y las palabras, las ideas, los signos que son su representación. Como nos dice en el prefacio del Teatro y su doble, esta confusión está fundada en el olvido de las energías primigenias, totémicas de antes de la cultura, y la cultura, con su sentido de civilización, como castración de la fuerza originaria, es la enemiga del teatro y la destructora de la poesía, que solo podría fundarse en esa fuerza de los elementos, de los animales y del hombre original. Tres momentos de Artaud en la tradición teatral colombiana. Pero no es en primer lugar como acontecimiento demoledor que es citado el teatro de Artaud en Colombia en la década de los años 60, sino como alternativa modernizadora. Identifiquemos tres momentos de recibo de los planteamientos de Artaud. Uno, en la década de los años 60, en los que surge el teatro colombiano moderno y de manera emblemática el Teatro La Candelaria, entonces como Casa de la Cultura, la voz de Artaud se amalgama con las voces que he denominado del teatro de los años 50 como un conjunto. Allí, Artaud es sobre todo una vía de modernización de un teatro fundamentalmente mimético, de la ilusión y sobre todo de condición añeja y del siglo pasado. Dos, en la década de los años 70, coincidiendo con la consolidación de colectivos como el ya nombrado Teatro La Candelaria, pero también con el Teatro Experimental de Cali y el Teatro Acto Latino en Bogotá, y el teatro que dirige Guillermo Piedrahita y Danilo Tenorio en Cali, el grupo Grutela. Artaud aparece como una superación del teatro de representación realista dialéctico que para entonces encarnaba la tradición del teatro épico colombiano. En este momento Artaud es vehiculizado más
por el influjo de Jerzy Grotowski y su teatro pobre, en particular, gracias a su arribo al Festival de Manizales en 1972, que porque tuviese una presencia propia, porque hubiese abierto las vías de una experimentación sistemática de su teatro. En el final del siglo XX, en el tránsito al siglo XXI, Artaud retorna a la escena del teatro colombiano. En este caso lo hace como paradigma de las búsquedas de un teatro que pone en crisis la representación, como origen de una mezcla de sentidos y tendencias que iluminan distintas prácticas culturales y escénicas: teatro antropológico, teatro posmoderno, teatro postdramático. Aquí, probablemente la lectura directa de Artaud sigue siendo amortiguada por la lectura de múltiples autores que interpretan a Artaud de manera precisa. Debemos destacar la reinterpretación de los planteamientos de Artaud por el Derrida de la escritura y la diferencia. Artaud como vía de modernización del teatro en Colombia. Un estudio detallado y pormenorizado del teatro moderno en Colombia podrá exhibir documentalmente un proceso que se da sin discontinuidad desde el final del siglo XIX al siglo XX, pero para lo que nos convoca es entre la segunda parte de la década de los años 50 y el final de la década del 70 que este se consolida. Es central la posición que ocupa Artaud en su proceso, pero como parte de un cúmulo de tendencias que son híbridas y que son fagocitadas de manera antropofágica por los creadores colombianos. Santiago García habla de este momento histórico centrándose en el inicio del Teatro La Candelaria como casa de la cultura, como el de una mezcla de un teatro propio, de lo que daría testimonio que la primera obra montada por ellos haya sido Soldados de Carlos José Reyes, y de un teatro que él denomina, entre comillas, ecléctico, porque recoge de muchas fuentes de la dramaturgia europea reciente. Este momento ecléctico del origen del Teatro La Candelaria es compartido por casi todo el teatro colombiano. Aquí se destaca la coincidencia de la experimentación de formas nuevas como los efímeros, entre comillas, acciones teatrales que se movían entre el performance y el agitprop, que se realizaron durante un mes en la Casa de la Cultura en 1967, con la presencia de Alejandro Jodorowsky, como una especie de primera lectura e interpretación de los planteamientos de Artaud, con la búsqueda ya señalada del teatro propio. Esta experimentación de un teatro ecléctico es la incorporación de un teatro de vanguardia europeo en un proceso que es de apropiación, fagocitación y aprendizaje. Un referente importante es el montaje de Peter Brook de la obra Marazade de Peter Weiss, el que primero realiza Santiago García en Bogotá y luego Peter Brook en Londres, con la atracción adicional de que el montaje de Brook, desde Brook mismo, es un primer intento de apropiar de manera sistemática el legado de Antonin Artaud